Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien en este día. Si es primera vez que estás acá, me encantaría que te suscribieras y actives la campanita de notificación para que YouTube te informe cada vez que yo subo video. Ahora chicas, miren esta preciosura que tenemos acá. Por lo general su nombre es diadema, pero también le conocen como cintillo y también le conocen como banda. Es muy fácil de elaborar. Vamos a estar enseñándoles el paso a paso. Es muy fácil de hacer, considero que lo puedes hacer en minutos, solo si sigues las indicaciones que yo te voy a estar dando. Vamos a estar trabajando con esta talla que es de 2 a 4 años. En la cajita de la descripción te voy a dejar allí todas las tallas. Ahora chicas, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Ok amigas, para nuestra diadema vamos a estar usando lo que sería nuestra lana. Esta es de número 3 milímetros de aguja para tejer. Vamos a estar usando esta de número 4 y vamos a estar usando también nuestra aguja lanera. Entonces lo primero que vamos a hacer sería, recuerden que este va a ser una diadema para una niña de 2 a 4 años, pero específicamente para una niña de 3 años. Entonces si tú quisieras o tienes en mente elaborar la banda o la diadema para una niña de menos edad, meses o de más edad, lo único que tienes que hacer es ir allí a la cajita de la descripción y allí te voy a dejar los pasos para cada talla. Los pasos desde la cadena hasta lo último que tengas que hacer te lo voy a dejar allí en la cajita de la descripción. Solo tienes que ir allá, dale ver más y allí te va a salir toda la información. Y si tienes aún más alguna duda, puedes dejarme allí en los comentarios cualquier duda que tengas y yo con mucho gusto te lo responderé. Ahora sí, vamos a comenzar. Yo siempre, para hacer nuestro nudo, siempre pongo la lana por encima de mi dedo índice, meto la aguja por debajo y le doy vuelta. Ahí está. Ahora agarro la lazada y halo. Y allí sí quedaría nuestro nudo bien asegurado. Ahora vamos a hacer 74 cadenas, o si no quisieras trabajar con cadenas también te doy la opción que puedes hacer 40 centímetros. Entonces si quieres trabajar en cadenas y si tienes esta misma lana que yo, que es de 3 milímetros, solo tienes que guiarte por 74 cadenas. Y si tienes una lana más grande o más pequeña, puedes guiarte entonces por 40 centímetros de cadenas. Entonces yo voy a comenzar 1, 2, 3, 4 y así voy a continuar hasta que tenga lo que serían los 40 centímetros de cadenas o 74. Ok amigas, y aquí tenemos lo que serían los 40 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a juntar las dos puntas, esta de acá con esta de acá. Ok, y nos vamos a enganchar acá en la primera cadena que hicimos y allí vamos a deslizar. Ahí está. Ahora vamos a hacer aquí 3 cadenas, 3. Y ahora lo que vamos a hacer es que en cada cadena que hicimos vamos allí a hacer puntos altos. Aquí tenemos 1. Vamos al que sigue, al que sigue. De manera chicas que por esta vuelta lo que vamos a hacer es puntos altos adentro de cada cadena. En total nos tienen que salir 74 puntos altos. Entonces vamos a continuar y cuando estemos ya en el último nos veríamos para continuar con el siguiente paso. Ok amigas, ya hemos hecho el último punto. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a deslizar arriba del primer punto alto que hicimos y ahí tenemos lo que sería nuestra vuelta 1. Ahora lo que vamos a hacer chicas es que vamos a hacer lo mismo que hicimos por esta vuelta. Vamos a hacer 3 cadenas y vamos a ahora seguir con puntos altos por toda nuestra vuelta, así.
Y esto, chicas, lo vamos a hacer por 3 vueltas, contando esta que estamos haciendo. Entonces yo voy a continuar. Cuando lleguemos aquí al final, deslizamos arriba del primer punto alto que hicimos, luego hacemos 3 cadenas y hacemos la siguiente y luego la siguiente. En total tienen que ser 4 filas. Entonces yo voy a continuar y cuando tengamos las 4 filas nos veríamos para continuar. Ok, chicas, ya llegamos al final de lo que serían las 4 vueltas. Fíjense cómo se ve nuestra banda. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente para ya finalizar. De este lado y de este lado vamos a hacer una vuelta, tanto de arriba como de abajo, de medios puntos altos. Entonces yo voy a continuar, hacemos 2 cadenas y vamos a hacer medios puntos altos. 1, 2, 3. Entonces yo voy a continuar haciendo medios puntos altos por toda nuestra vuelta y cuando lleguemos al final nos veríamos para irnos del otro lado, que sería el lado de abajo. Ok, amigas, ya llegamos al final de esta vuelta de medio puntos altos. Ahora vamos a cortar acá. Ahí cortamos, vamos a hacer un remate. Y alamos. Y ahora cortamos. Ahora nos vamos a ir a la parte de abajo y vamos a hacer lo mismo que la vuelta anterior. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Con nuestra aguja vamos a meter acá, sacamos y vamos a hacer un nudito. Ahí está. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí mismo, en ese mismo huequito, vamos a hacer 2 cadenas. Y allí mismo vamos a hacer entonces puntos altos, medios puntos altos. Y continuamos. Aquí arribita del punto hay un huequito. Entonces allí hacemos medio punto y vamos a hacer eso por toda esta vuelta. Entonces yo voy a continuar y cuando estemos ya al final, para deslizar nos veríamos para continuar ya con la parte final de nuestra banda o diadema. Ok, amigas, ya hemos llegado al final de esta vuelta y la última. Vamos a cerrar con un punto deslizado arriba del primer punto que hicimos y así quedaría. Vamos a dejar una hebra más o menos larguita porque allí vamos a añadir nuestra aguja lanera y vamos a cerrar. Vamos a alar aquí. Ahí está. Ahora añadimos nuestra aguja lanera. Ok, ya ensaltamos nuestra aguja. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a añadir por acá abajo, pasamos por acá, no tan pegado, puede ser separadito. Volvemos a pasar. Vamos a pasarle una vuelta así. Para asegurar bien. Ahí está. Volvemos a pasar. Y cortamos este de acá. Ahora lo que vamos a hacer que con esta hebrita que está acá, hacemos un nudo para asegurar bien. Cortamos. Ok, amigas, así va
nuestra diadema, ahora vamos a poner la partecita de acá. Esta partecita de acá, este nudito que ven acá, lo vamos a hacer. Entonces vamos a proseguir. Para hacer lo que sería la tira, que va a estar de adorno, que va a ser el nudo, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a usar 2 hebras de lana del mismo color. Voy a hacer lo siguiente, voy a hacer aproximadamente 35 cadenetas. Entonces vamos a contar hasta que tengamos las 35 cadenetas. Ok, amigas, ya tenemos las 35 cadenetas. Yo les voy a medir porque como ahora estoy usando 2 hebras de lana, es necesario que ustedes vean cuánto mide. Entonces, aquí está. Mide 24 centímetros, lo que sería la tira, y tiene 35 cadenas. Ok, ahora sí, entonces vamos a hacer lo que sería el labor de la tira. Aquí vamos a hacer 2 cadenas. Vamos a regresarnos a la 35 y allí vamos a hacer un punto bajo. Vamos al siguiente y allí vamos a hacer un medio punto bajo. Ahora de aquí en adelante vamos a hacer puntos altos por cada una de las cadenetas. Entonces yo voy a continuar por toda mi vuelta de cadenas hasta que lleguemos a la penúltima. Ok, amigas, ya estamos casi terminando, ya nos faltan las 2 últimas. Aquí vamos a hacer, en esta de acá vamos a hacer un medio punto y aquí en el último vamos a hacer un punto bajo. Ahí está. Ahora, para continuar con esta vuelta vamos a hacer lo siguiente. En este donde hicimos el punto bajo vamos a hacer otro punto bajo. Y ahora vamos a ir a donde hicimos el medio punto bajo y allí vamos a hacer otro medio punto bajo. Ahora nos vamos a continuar haciendo puntos altos. Ok, amigas, ya hemos llegado al final. Ahora vamos a cerrar. Aquí nos queda un medio punto. Hacemos el medio punto y acá en este de acá, aquí vamos a cerrar con un punto deslizado. Y así nos ha quedado nuestra tira. Vamos a cortar, aseguramos y alamos nuestra hebra. Y ahora aquí cortamos. Ya tenemos terminada nuestra tira. Ahora vamos a proseguir a ponerla aquí. Ok, amigas, para pegar o poner o juntar ya nuestra tira de nuestra banda, vamos a ponerla, vamos a levantar por aquí, vamos a ponerla por debajo, vamos a tratar de que quede en el centro y aquí vamos a hacer un nudo. Ok, entonces así nos ha quedado esta partecita de acá. Vamos a tratar de esconderlo, vamos a esconder todas estas hebritas y así nos ha quedado. Ok, amigas, ya hemos llegado al final de este video. Fíjense cómo nos ha quedado nuestra diadema. Si les ha gustado, por favor regálenme un like, suscríbanse y comenta qué tal te ha parecido. Recuerden que todas las tallas se las voy a dejar allí en la cajita de la descripción. Entonces esto sería todo, hasta una próxima oportunidad.